Saludos amigos de los ayuntamientos, saludos Enríquez. Saludos. Bueno, en primer lugar, esta haitianidad que me ha puesto Albertico aquí. No, esto no tiene nombre. La haitianidad de ser, hay que cambiarla, porque no puede ser el pequeño, el flaco, Johnny, todo el mundo es culpable de esto. Una componente. Sí, ya creo que sí. Como nosotros vimos aquí atacando el tema de la inmigración irregular, nos han puesto a oler la misma salsa que estamos atacando. Una silla de haitiano. Una haitianidad, eso es correcto. Hablando de leyes y de Te orden. vio bien lo que dice en la silla, Made in Haití. Sí, no, pero el color dice todo. Sí. Usted no ha visto siempre los haitianos con un saco color zapote y una cosa por el estilo. Color cosa de mono. Bueno, color zapote, color zapote, sí. Fete de mono. O del color que le dijo Trump a ellos. Ah, sí. De la cosa que dijo Trump. De eso hay que hablar, doctor. Trump estuvo muy activo. De eso hay que hablar, de eso hay que hablar. Y muy certero. Sí, bueno, yo no sé si certero, pero desconsiderado sí. Bueno, Porque ningún ser humano merece ese tratamiento. Eso no. Que es diferente a lo que nosotros planteamos aquí. Nosotros aquí planteamos un problema de presupuesto para sustentar la población de ambos países, que República Dominicana no puede asumir eso. El presidente norteamericano, que preside la primera potencia del mundo, que se hizo en base a las migraciones durante los últimos 3 siglos, no le luce eso, porque ciertamente a Estados Unidos entra toda clase de gente. Entre esa clase de gente han entrado los mayores genios del mundo también. Y la clase trabajadora que hace de Estados Unidos una gran potencia económica también es migrante. O sea, de considerar a la gente porque es negra o porque es de origen de tal sitio, eso no aplica en estos tiempos. Bueno, porque en estos tiempos eso no aplica. Si vamos a sacar estadounidense, neto. O los indígenas. Son los indígenas. Los cherokee, esa gente, que por cierto son unos borrachos. Después pero eso no lo dicen ellos. Después todos los que llegaron son inmigrantes. La mayoría son de Irlanda, de europeos, Gran Bretaña, de Europa y de esos sitios. Sí, vamos a estar claros porque... Usted que conoce el área de Estados Unidos, conoce las reservaciones. De los indios. Las reservas de los indios es donde están los casinos, donde están los liquor stores, tipo zona franca. Y estuve leyendo el día pasado un reportaje de New York Times, creo que fue, o uno de esos diarios norteamericanos, de una colonia de indígenas, donde donde se vende mucha más cerveza que habitantes registrados, porque los que quedan ahí, que son una reservación de esas de indios, son todos alcohólicos, son alcohólicos. Bueno. Ese tipo de gente es la autóctona de Estados Unidos. Esos son los autóctonos. Los verdaderos. Sí, los que combatieron los mexicanos por allá, por el oeste, debatiéndose la propiedad de California y de Texas, en los tiempos de los indios que se cuentan en las películas de vaqueros. Esos son los americanos autóctonos. Y de aquí serían los indios, de los cuales no quedan nadie. De aquí no quedan indios. No quedan porque los exterminaron, los colonizadores. Pero no fue tampoco así, doctor. Y muchos se enfermaron y murieron. No, porque las enfermedades causaron estragos. Por ejemplo, hay que decir, en México, lo que acabó con más del 45% de la población indígena fue una salmonela. Una salmonela que se lo llevó a todos. Sí, pero no fue el 45%, ¿no? Fue el 90% de la población azteca originaria fue diezmada por una salmonela. Y lo grande es que a los españoles no le daban. No, porque la comida que comían los indígenas infectada de salmonela, los españoles no comían eso. Botaban sangre por todo. Esa zambumbia que comían los indígenas. ¿Cómo vivían aquí? Según cuentan los historiadores. Aquí vivían los indios, era como en el paraíso, que cuenta la Sagrada Escritura. Era muy bueno vivir aquí. Dormían en una hamaca,
pescando, una yuca, comiendo yuca, fumando. Sí, fumando. Fumando. Entonces, pero cuando a esa población le venía una enfermedad, lo diezmaba. 5 siglos atrás, que no había tratamiento médico, que no había conocimiento de qué iba la cosa, eso lo diezmó. Por eso cuando se habla de que los españoles terminaron a los indios, eso es muy temerario, que los colonizadores terminaron a los indios. Bueno, pero eran los enfrentamientos, tampoco era que era un exterminio, digamos, al estilo el que montó Hitler contra los judíos, el que montó Stalin contra los opositores. No fue así, eso no era. Ahora está el ejemplo de lo de México, sustentado científicamente, que dice que fue por enfermedades. Pero eso mismo le pasó en el siglo XVI, XVII a la población de Europa. La peste. Cuando la peste bubónica, ¿qué era la peste bubónica? Era la enfermedad que nace de las malas, el mal manejo de las excretas humanas. Eso es. Y como no habían alcantarillado, no había nada de eso, usted veía que las ciudades, o los historiadores cuentan, que las ciudades como Londres, todas las aguas servidas iban por la cuneta, por la calle, que también eran de tierra, que tampoco había el asfalto y el hormigón que hay ahora. Y cuando un grupo humano, una ciudad, una población, una comunidad, era atacada por una enfermedad de ese tipo, pues se terminaba, pero aquí pasó en Haití, después del terremoto, cuando los MINUSTAH llevaron el cólera. Eso que terminó a la población europea era cólera. Sí, cólera. Hoy día eso se controla y se cura y se previene. ¿Como 10.000 se murieron haitianos? No fueron más, doctor. ¿Ahora? No, fueron más. De lo que hace unos 4 o 5 años atrás, no, fue mucha gente. Que lo llevó a las Naciones Unidas. Sí, eso fue mucho muerto. Y llegó aquí, acuérdese. Sí, aquí. Llegó aquí. Entonces, el comentario es en el marco de lo que dijo el presidente norteamericano, cuando dijo que países como Haití o como El Salvador, o como lo de África, eran unos países coprófugos para él, y que ese tipo de gente era que mandaban a Estados Unidos. Eso no, o sea, eso ningún pueblo latinoamericano puede aplaudir una cosa así, una comparación así, porque también hay que recordarse que el actual ministro de Justicia del presidente Trump, hace unos años siendo senador, le entró a los dominicanos fue con esas mismas calificaciones, a los dominicanos específicamente. Ese, el que está ahí, el Session ese, que es mucho más racista que el presidente Trump, ese es racista de verdad, de esos Ku Klux Klan que hay en el sur de Estados Unidos. Y esa gente, con su llamada supremacía blanca, ahora están enquistados en los círculos de poder de Estados Unidos. En unos círculos de poder contra lo que se luchó desde los años 60, cuando los Kennedy dirigían la nación norteamericana, y eso fue en progreso, fueron gobiernos progresistas. Uno de los que más aportó en materia de superar eso fue la presidencia del presidente Johnson, que fue quizá el que más profundizó la lucha contra la discriminación racial en Estados Unidos. Bueno, allá ni nosotros tanto, no podemos apoyar ni tanto, eso ni tampoco, porque los líderes estadounidenses siempre han tenido inclinaciones para uno o para otro. Ahora usted habla de que estos están con los blancos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, estaban los Clinton, que aspiraron, la esposa ahora, eso eran pro-haitianos. ¿Por qué? Porque tienen negocio en Haití. Sí, pero y eran pro-haitianos. Pero no se tiene que ser pro ni contra. Usted lo que no puede pero ellos eran. Es menospreciar una clase. Nosotros no, pero ellos sí eran no se puede apoyar el menosprecio de un pueblo entero como Haití. Haití, quisiéramos o no, es una realidad. Es incluso la primera nación de Latinoamérica. La que le siguió en declaratoria de independencia en América a Estados Unidos fue Haití. Sin embargo, mire cómo está. Bueno, con las libertades de ser senado. Bueno, tiene la libertad de ser senado, ¿sabes por qué? Porque el origen de su cultura es francesa. Y los franceses, vamos a revisar la historia, los franceses nunca han sido fáciles con sus colonias. Es más, ellos son los inventores de la llamada revolución
del siglo XVIII, la llamada Revolución Francesa, de la que tanto se ha hablado y tanto se ha ensalzado, y recuerde cómo terminaron los revolucionarios. Ahora lo que yo ¿Cómo no... terminaron los revolucionarios? Muerto. No solo muertos, implantando la era del terror. Pero mire, yo quisiera que usted, que sabe tanto de Haití, lo defiende tanto. ¿Lo defiendo? ¿Usted Me cree que yo lo diga- defiendo? Sí, me diga Ajá. me diga sobre el caso de cuánto invierte la gran potencia de Francia ahora mismo en Haití. Nada, que lo que invertir, pero eso es lo que le acabo de decir. ¿Eh? Los franceses son quizá el pueblo, la nación que concentra el grado más alto de malagradecimiento. Ajá. Sí, señor. Sí, señor. ¿O usted no se acuerda qué fue lo que tuvo que hacer el mundo occidental para rescatar a Francia de los nazis? Ah, sí, sí. Y después, ¿cómo le sin pagaron? pelear por él. Ah, ¿y de cómo le pagaron después? Ah, no, apoyando todas las cosas. Acuérdese que el presidente Charles de Gaulle, que lo mantuvieron exiliado los ingleses y voceando desde una emisora en Londres durante toda la guerra, desde que pudo pisar París, lo primero que hizo fue oponerse a la Unión Europea que se estaba planteando como resultado de la experiencia de la guerra. Esas cosas están ahí registradas en la historia. Eso no hay que ir muy lejos. Y cuando Haití declaró su independencia en el año 1804, Francia de una vez le impuso una alta sanción que tenían que pagarle a ellos para aceptar esa independencia. Y ahí comenzó a diezmarse los bosques de aparte que Haití le para pagar en llevaron toda madera. la madera. Sí, ahí Toda. comenzó el problema. Entonces, cuando le hablo de eso es porque es así. Y ahora mismo, ¿cuál es digamos, la nación de la Unión Europea que tiene las relaciones más crispadas con Estados Unidos, por ejemplo? Y con el mismo Reino Unido, es Francia. Es Francia. Por no relacionarse con Francia, es que los ingleses han decidido salirse de la Unión Europea. Pero ellos a Haití deberían darle No un le van gran a dar apoyo. nada, no le van a dar nada. Y la realidad es que Haití está en el patio de Estados Unidos, no en el patio de Francia. Lamentablemente. Entonces, lo correcto es llevar una relación correcta con ellos, tratar de ayudarlos como han hecho los presidentes dominicanos durante toda la historia, porque nada más no es ahora. El propio Trujillo, lo primero que trató de hacer fue una alianza con su homólogo haitiano para que los pueblos convivieran. Cuando eso no se pudo, entonces hubo que irse a las armas. Juan Bosch también en su efímera presidencia le pasó lo mismo y estuvimos al borde de la guerra con Haití durante el gobierno de Bosch. Los tanques estaban ahí en la frontera, Sí. ahí, para enfrascarnos en una guerra internacional con ellos. Y ese malagradecimiento que le viene de la cultura francesa, Haití también la manifiestan con nosotros constantemente. En medio del gran gasto presupuestario que tuvo el país para la regularización de los haitianos, a la que ellos se resisten como migrantes aquí en este país, en paralelo a eso fue que se montó la campaña de crédito contra la República Dominicana, encabezada por el presidente haitiano, el bailarín. Eso fue así. Son cosas que están ahí en la historia. En los foros de aquí latinoamericanos y del CARICOM, eso es una persecución contra la República Dominicana. Permanente. De racismo. Sí. Pero entonces, ¿por qué ellos no atacan ahora a los Estados Unidos? No. Porque yo no he oído un solo pronunciamiento. Ah, pero si somos nosotros, sí, porque les gusta también coger la piedra para los más pequeños. No, Ellos, sí, es así. No solamente porque eso, ataquen eso. sino que el malagradecimiento con el vecino. ¿O usted se le olvida que el presidente más antidominicano que ha tenido últimamente Haití es el cura que se educó aquí? Ese se educó aquí. Aquí fue que consiguió el pan de la cultura, del conocimiento, estudiando aquí. Y desde que se montó, empezó a ponerle collares a sus enemigos en Haití, lo primero que hizo fue enfocar para acá. Y fueron esas huestes de haitianos, seguidoras de ese cura, los que intentaron matar al presidente Fernández allá. Sí, sí. De todo eso no nos podemos olvidar al mencionar el tema, pero hay que recriminar la actitud del presidente Trump de tratar así a todo un pueblo, porque probablemente estaba pensando en nosotros también. Muy probablemente. Es más, si hubiese juntado con Sessions, el procurador general,
o ministro de Justicia norteamericano, antes de ese pronunciamiento, a lo mejor es a nosotros que nos mandan dado. Y como ellos deportan muchísimos dominicanos cada semana para acá, se agarran de eso también. Así que no estamos de acuerdo. ¿Por qué que lo deportan? Generalmente después que cumplen condena. Sí, generalmente. Pero que ya en Estados Unidos ha tomado un cariz diferente. Usted, un delincuente, usted hace lo que la ley dice que usted puede hacer. Sí. Pero de ahí a tener juicio de valores, porque ese no me cae bien como se ve o como influye en mi cultura, eso es muy diferente. Eso es muy diferente, de manera que no, eso hay que rechazarlo. Pero resulta que tampoco hemos visto un movimiento en Latinoamérica de rechazo a eso. No. Eso mismo que aquí acabaron con República Dominicana, en nombre del problema haitiano, yo no lo he visto haciendo comunicados contra esa actitud del presidente. El Salvador y Sudán. Sí. En África. Sí, pero cuando habló de Sudán se refirió a otros pueblos. A otros de Sudán. Africanos. En África ha habido un movimiento de protesta contra eso. Pero yo no he visto la protesta de la gente del CARICOM. Nada. Yo no he visto la protesta aquí de la sociedad civil que defiende a Haití. ¿Lo de aquí? No lo he visto. No, no hablan de eso. No, pero ¿usted sabe por qué no hablan de eso? No vaya a hacer cosas, no le quiten la visa. No solo la visa, sino que esas son gente que viven asalariados de la idea aquí. Ahí hay una contradicción. No hay contradicción. Había contradicción. Ellos obedecen al amo. ¿Cuál es el amo? El que paga. Eso de que él acabó con los haitianos, lo llamó pueblo de M, a ellos no oyeron eso, porque tampoco podemos exigirle que oigan todo, ¿verdad? No, eso no lo oyeron, ni lo leyeron en ningún medio. Y usted dice algo aquí, de una vez sí. Quieren entrar. Nosotros sí creemos que Haití es un pueblo digno, lo que no podemos cargar con ellos, por nuestra capacidad. Mire, a propósito de eso... Ahora, Estados Unidos sí pudiera crear un estado en la Unión Americana, a esos 10 millones de haitianos y llevarse para allá. Los datos preliminares del final ya del 2017, de todo el año, respecto a las atenciones médicas, por ejemplo, de las parturientas en la República Dominicana que llegan de Haití, son alarmantes. Ya rebasan casi el 40%. Es decir, que de 5 mujeres, de 10 mujeres, 4 son haitianas, y hasta 5. Y en situación irregular, además. Y hay algunas maternidades que la mayoría son haitianas y 2 dando a luz dominicana. Entonces, sin ninguna atención, sin nada, se le presentan ahí en los centros de maternidad, sin ningún seguimiento del embarazo. No, por eso es que muchas tienen desenlace fatal. Y a veces mueren. Sí. ¿Qué pasa aquí? Que la República Dominicana, que tiene una debilidad, porque hay que admitirlo, en la aplicación de su ley migratoria, no tiene controles estrictos a la hora de estas personas entrar aquí. Hubo una crónica de un teniente de la policía, que era teniente, que del traficante de haitianos. Sí, que llama la atención. Sí, yo lo leí en el Listín Diario. Buen trabajo. Que él introdujo muchísimos haitianos y que él se ponía de acuerdo con la gente del ejército, es decir, el CEFRON, que está allá. Y esa es una debilidad que no es de ahora, sino que es una debilidad que tiene el país en su cuidado hacia la frontera. Fíjese que usted oye los jefes del ejército hablando que la frontera está sellada, aquí eso lo hemos demostrado, que no hay manera de cómo sellarla, y usted oye que el CEFRON y qué sé yo qué, y entonces vemos que la cosa, en vez de mejorar, de controlarse el paso de haitianos hacia acá, es al contrario, se debilita. Pasan más porque da más soborno, pasan más porque los guardias y lo que tienen que ver con eso se prestan a eso en cambio de ventajas económicas. Y eso hay que estudiarlo, porque hay otras cosas que dicen que el presupuesto es muy flojo para esa parte. Yo creo que lo primero que nosotros tenemos que cuidar, y usted lo puede ver en función
de términos económicos es la frontera. ¿Usted sabe por qué? Porque por esa frontera tan larga, sin ningún tipo de control, es decir, que está de monte, todo es monte, no solamente pasan ilegales, sino que pasa contrabando, sino que pasa droga, sino que pasan todas las cosas. Entonces, si usted coge en términos económicos, ¿en qué gana el Estado con eso? Al contrario, el Estado pierde o deja de ganar. Porque cuando usted viene y llegan todos esos haitianos a buscar salud en los hospitales del Estado, porque a los del Estado que van, Claro. ahí está el Estado invirtiendo. Son dominicanos que usted deja de darle una salud de calidad para atender más personas, ¿verdad? Con lo básico. Cuando usted permite que por ahí pasen contrabandos, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, que el Estado deja de percibir impuestos aduanales y de mismo rentas internas que le servirían para que sus arcas estén más robustas. Cuando usted deja que por ahí entre la estimulación al vicio y a las cosas malas, como es la droga, usted está también descuidando eso. Entonces, el gobierno debe hacer un plan de ser más activo, más incisivo en eso del control fronterizo. Eso es fundamental. El Estado parece que está prisionero de alguna situación que no nos queda clara, porque, y sobre todo en este mandato del presidente Medina, se ha debilitado de manera extrema en la atención a la frontera. Y más que a la frontera, al tema migratorio, porque no es frontera. Es que si usted quiere mantener un país, digamos, con cierta identidad y con cierta estabilidad, en este caso de los presupuestos, usted tiene que tomar en cuenta que una política migratoria no es que le va a costar al Estado, es que parte de lo que usted está gastando en atención médica irregular para irregulares, eso paga la gestión adecuada de la frontera. Con eso se paga. Sí, se paga. Dejar de gastar lo que gastamos los hospitales para atender a los irregulares, con eso se resuelve el tema de delimitar la frontera, no solamente de poner guardia ahí que se dejen sobornar, sino de ir al control tecnológico de la frontera, que es donde hay que ir, al control tecnológico de la frontera. Es que el gobierno no puede seguir en eso, pero además, y lo hemos dicho, con el control tecnológico y un muro de lo que usted quiera, sea de alambre, sea de lo que sea, usted nada más va a hacer una inversión inicial, sí. después mantenimiento. Y vamos a ver la diferencia, incluso para los propios haitianos, porque los propios haitianos no presionan a sus gobiernos para que persigan el desarrollo, porque ellos tienen el jardín del Edén del otro lado, que somos nosotros. Fíjese que ahí hubo un cambio de gobierno y ¿usted se acuerda cómo se llama el presidente? No. Este ni suena. Ahora lo que se ha multiplicado es el cruce de irregulares para acá. Pero ¿y no de que se puso 10 años? Nadie sabe. Nadie sabe. Es un desorden. Ahí lo correcto es que formen un ejército y pongan un general por 30 años a ver si eso lo resuelven. Porque la historia de los pueblos dice que para usted darle estabilidad a un Estado, eso no es con democracia. La democracia viene después. La democracia es un estadio de desarrollo de una sociedad, no es un estadio de inicio. Bueno, hay muchos ejemplos. Y los haitianos están en su estadio de inicio. Ellos comenzaron fallidos de que se declararon independientes. Una colonia de esclavos se declara independiente. ¿Para dónde va? Ahí está. Están ahí empantanados, no salen de ahí. Sí, están empantanados. Pero el problema principal que tiene el Estado Dominicano con el tema de la migración haitiana es económico. Es económico. Verbigracia el tema de los empleos, el trabajo aquí. Pero muévase en el polígono central, donde está el dinamismo más destacable, digamos, de la industria de la construcción, que es la industria que más acelera una economía, la industria de la construcción. ¿En manos de quién está eso? ¿Por qué no es un empleo deseado por los dominicanos? Porque eso lo hemos haitianizado y lo hemos dejado así. Y cuando usted ve que hay un desempleo que se refleja en las encuestas, pudiera eso resolverse con el tema de controlar la migración y que los trabajos
estén en manos de los dominicanos porque así lo motiva el Estado, que es parte de por lo que ha estado peleando el troglodita que es el presidente en Estados Unidos. Ese es su mensaje, que no quiera ya migración irregular porque eso lo quita empleo a los norteamericanos, dice él. Yo no sé allá, pero aquí sí es así. Es lo mismo. Aquí sí que es así. Mire, yo a Trump no lo ataco como usted. ¿Usted sabe por qué? Porque él está defendiendo su país. Bueno, yo no sé. Es lo que nosotros deberíamos hacer. Yo no sé. Sí, es lo que nosotros deberíamos hacer. Porque las visiones son diferentes. Procurar que los estados, que la República Dominicana eche hacia adelante, que tenga más empleo y que la migración sea regular. No es irregular. Porque usted ni puede llevar estadística de nada. No, aquí no. Aquí no. Entonces, eso es un problema. Es para todos que es un problema. Pero usted se imagina que aquí un funcionario o hasta un comentarista como yo, como usted, dijera que Haití es un pueblo de lo que dijo el presidente norteamericano. Ah, no, eso es una ofensa muy grande. No, pero aquí vendría el secretario general de las Naciones Unidas a leernos la cartilla. Como vino una vez el chinito aquí. Sí, pero ya... De trascendido. Oiga lo que pasa. Antes se decía que la pasividad gubernamental se debía a que habían dos estados, dos potencias mundiales, que eran los Estados Unidos y la Unión Europea, que querían que la República Dominicana se hiciera cargo de los haitianos. Ya no. Porque ahora, al cambio de administración de Obama para Trump no entra en eso. Mire lo que dice. Y si es la Unión Europea está endureciendo sus reglas migratorias. ¿Usted sabe por qué? Porque ellos tienen una migración del norte de África por vía de Italia, que llegan en barco, o de España, que entran por Ceuta y Melilla. Por Melilla, sí. Y entonces están persiguiendo, cayéndole atrás y todo. Es decir, que no podemos pegarnos de eso. ¿Y usted sabe lo que hicieron los franceses? Esos franceses. No, pero que el problema aquí no tenemos que cargárselo a nadie. El problema aquí es responsabilidad del Estado dominicano. Nosotros tenemos ahora el argumento válido de poder aplicar nuestras reglas migratorias. Pero no hay voluntad de aplicar eso. Aquí el presidente que se ponga en eso, le van a pedir que se quede ahí hasta que lo resuelva. Claro. Pero hay como un temor, una cosa que yo no alcanzo a entender. ¿Cuáles son los intereses que mueven la Yo ahora no lo entiendo. Que mueven, oiga bien. Porque antes usted tenía a los Clinton que presionaban, pero ya no. No hay ningún Clinton. Eso no tiene. Antes sí. No, hombre, no. Nunca fue así. La realidad es que aquí hay grupos dominicanos, básicamente del área de los comercios, de esos especuladores, que quieren tener abierto el desorden para ampliar su mercado. Nunca hubo tal Clinton. Si los Clinton hacen negocio en Haití, háganlo aquí también. ¿Cuál es el problema? ¿La vieja no era amiga suya? ¿Quién? Hitler. Amiga mía. Amiga de, ¿cómo se llama el embajador que entrevistamos aquí? El representante de ella, de Leo Pérez de Minaya. No. Bueno, los Clinton son amigos del país también. Yo no tengo nada en contra de ellos. De hecho, vienen a pasar vacaciones aquí. ¿Por qué no la pasan en Haití? No es aquí. Yo nunca he creído el cuento ese de ni unificación, ni Clinton, ni nada de eso. Sí. Hay empresarios que quieren... Sí, pero es empresarios de aquí. No son de la Florida, ni son de Washington, ni de nada de eso. No, ni Leo Pérez Minaya, nada de esa cosa. Es de aquí. Entonces, Miguel San. No, Miguel San tiene una posición muy clara con eso. Muy parecida a la mía. Yo insisto en que el problema es económico y financiero, que el gobierno dominicano tiene que afrontarlo para que no nos sigamos complicando. Si hubiera una posición clara, como la que sustento yo, sustenta Miguel San, tuviéramos aquí... No, la de él no es esa. Tuviéramos 1 millón de empleos más. La de él es fuerte a los haitianos. No, pero yo no estoy diciendo fuerte, yo estoy diciendo protección local. Protección local. No, Balaguer no. Balaguer tenía un criterio. No, tenía esto controlado. Porque entonces tenía un criterio claro. Tenía un criterio claro. Eso es lo que le estoy diciendo. Juan Bosch nos mandó los tanques para la frontera una vez. Sí. Entonces esas son posiciones. Pero sus discípulos no han aplicado eso. Bueno, yo no sé si los discípulos
han estado tan comprometidos con esos círculos comerciales a los que yo me estoy refiriendo. Pequeño, vamos a una pausa para no caer en tentación aquí. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. La Comisión Civil de Desarrollo de la Provincia de Altagracia Copdepal presenta el 5º Festival Gastronómico de la Yuca, del 18 al 21 de enero de 2018, en la Vía Cultural Antonio Valdés Hijo de la ciudad Salvaleón de Higüey. Exposición y venta de subproductos de la yuca, manifestaciones culturales y folclóricas, artes plásticas, artesanía, música popular y mucho más. Ven a la Vía Cultural Antonio Valdés Hijo del 18 al 21 de enero de 2018 para que disfrutes de una auténtica feria folclórica de Higüey. 5º Festival Gastronómico de la Yuca, dedicado a Julia María Santana y Antonio Berroa, en homenaje a Dionisio Mejía Guandulito. Me enamoré de mi Lavi, porque está preciosa y bella, y tengo que conseguirme esa preciosa doncella. Provincia invitada La Vega. Ya abrió sus puertas en el ensanche Quisqueya la lavandería y sastrería Idelcha 2, con servicio a domicilio en la Guarocuya número 41, esquina Doctor de Filló, Santo Domingo, con el teléfono 809-566-8832 y nuestro local principal en la calle Penetración Norte, esquina 10, local 6, Residencial Santo Domingo, teléfono 809-537-5223. Lavandería y sastrería Idelcha 2, hacemos todo tipo de alteraciones. Lavandería y sastrería Idelcha 2, bien lavado, bien planchado. Esta semana también se pronunció el presidente de la Junta Central Electoral y dijo que se nos venía encima una catástrofe si no se aprobaban las leyes de partido y electoral. No sé, esa amenaza de mi buen amigo Julio César Es Castaño. correcto. Bueno, pero no va a pasar. No, Entonces, espérese. es lo que tiene que ponerse a organizar sus elecciones. Es lo que dijo, que si en esta legislatura que se va a arrancar ahora en febrero no se aprueba eso, no hay posibilidad de aplicarla. Pero no la van a aprobar. ¿Por qué? Bueno, si no se aprueba, volvemos al mismo sistema anterior. Sí, pero él también se olvida que la Constitución de la República pone en manos de la Junta Central Electoral. No, ellos tienen que organizar. Normar eso. Claro. Ya es tiempo de que eso que dice la ley, el proyecto de ley de partido y de... Hay muchas cosas que la Junta puede que hacerla la por puede hacer resolución. por resoluciones. Yo hubiese implementado todo Para lo que que dice estemos ahí, claros, que no sea Por resolución. que no sea materia De discusión agria. de convulsiones sociales, por resoluciones de la Junta. Que dicho sea de paso, Rosario comenzó a hacerlo. Y lo boicotearon también. Exactamente. Entonces, sería tiempo de que el profesor Castaño se ponga a hacer lo que le toca y que no convoque plañideras en los momentos inadecuados que creen disturbios al proceso Bueno, ahora electoral. la Junta llamó a los partidos para que den su opinión sobre lo que manda la Constitución, que hay que adecuar la distribución de las diputaciones de acuerdo a la población. Ya no es como antes, que era por los 50.000 habitantes. Subió a 55.000 ahora. Bueno, ahora es por población.
En ese caso le tocaría al distrito y la provincia de Santo Domingo 7 diputados y a la provincia de la Altagracia 1 más. Y a varias, uno menos. Se le quita a Barahona, Sí. a La Vega. Todas esas Son poblaciones varias que se han van. disminuido, San Sí. Juan de la Maguana. Hay gente protestando por eso, pero eso no hay que protestar nada. Primero, eso está en la Constitución y segundo, es lo lógico. Sí, Si sí. usted tiene más población, tiene que tener más representantes. Eso es así, ¿eh? Pero me preocupa que la Junta esté todavía lamentándose de que no le han aprobado unas leyes que ellos saben que no hay ambiente para aprobarlas. Que si el mundo político nuestro se decidiera, eso lo aprueban mañana, pero eso no ha Mire, sido posible. El punto de la ley de partido que ha frenado todo es la de la primaria abierta o cerrada. Bueno, pero yo creo que la ley del régimen electoral se puede ir aprobando. Hay muchas cosas que debieran estar Que no tiene, dichas por que no resolución. tiene esas grandes contradicciones. El único punto es ese, que ha motivado que en el PLD esté la división. Yo esperaba que el presidente convocara ahora en la legislatura extraordinaria con ese tema solamente. Ajá. Primero hay que Sí, convocar. yo esperaba Primero eso. hay que convocar el poliburó y ponerse de acuerdo. Pero yo esperaba como un ciudadano que me gustan las cosas que se hagan correctas y como es un proyecto de alto valor para la sociedad, que ese proyecto es la presidencia que tiene ese poder, el poder ejecutivo de producir ese proyecto, pusiera ese punto. Muy bonito, pero usted olvidó, Pero creo que no va a pero ser usted eso. olvidó que uno de los líderes principales del PLD, ahora, a propósito de las cherchas de fin de año, declaró que ciertamente habían ciertas diferencias entre el liderato del partido de gobierno con ese tema. Y que yo sepa, eso no se ha superado. Incluso no se han reunido en el poliburó de ellos. Sí, después pero de eso, yo lo que no para quiero ver- que para ver después el me tema. digan que ellos no son los responsables. Si hoy el país no tiene una ley de partido, es el PLD, y si no se aprueba es el PLD, y si se aprueba es también por el PLD. Sí, pero si el PLD... Porque ellos tienen la el mayoría. PLD tiene la mayoría, tiene el control de las instituciones de gobierno y ellos entienden que a ellos no les hace falta eso. ¿Y por qué y quién lo va a obligar? Ah, bueno. Bueno, Pues que sigue el ellos desorden. tienen su mayoría. Ahora bien, donde el Que PLD, siga el donde el desorden. PLD podría tropezar Que siga. con el muro es con la junta que pusieron. No va a tropezar nada. Sí, señor. No. Yo le no, dije a no. usted que esa Usted está junta, equivocado, no. esa junta no es parte de lo que ellos No, controlan usted ahora. Está equivocado. Yo estoy porque equivocado, dígame por qué. Oiga, Vamos a ver. Cuando tocaron el tema del presidente Medina, de la renuncia, dijo el presidente de la Junta que Danilo estaba huido del poder del pueblo que le había Pero es dado verdad. ese discurso. Entonces ya, no hay Pero, que hablar. pero Castaño es una persona que habla claro. Y nunca con confunde a términos nadie. eclesiásticos, ¿verdad? O sea, además, hombre, un Entonces creyente. no hay que hablar nada. Sí. Está todo bien. Sí, pero también ese mismo Castaño le puede poner por resolución al PLD lo que ellos se están oponiendo a aprobar por ley, porque él está facultado a hacerlo por la Constitución. Y cuando lo haga, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué harán los PLDistas? Bueno, hacen lo que hicieron ¿Van a hacer bembita? cuando Roberto Rosario. ¿Usted sabe lo que hicieron cuando Roberto Rosario? Que la Junta aprobó eliminar el voto preferencial, cogió pues ya por el mismo Danilo Medina y metió en un proyecto de ley y lo aprobaron por ley. Y entonces agregaron otro ingrediente peor, que fue que metieron los regidores en el voto preferencial. Y si no se aprueba y se cambia eso, va a ir así. Y usted verá entonces en la representación de las salas capitulares la gran participación de gente que manejan cuartos, que son riferos y narcotraficantes. Si eso es lo que queremos, y tenemos ahora que usted coge el panorama municipal y van ya 10 en este nuevo periodo, regidores sometidos a la justicia, uno por tráfico de drogas, otro por tráfico de gente y otro por violaciones. Si la selección de los ediles no se depuran en los partidos, lo que estamos haciendo es que vamos a tener un estado lleno de gente con poca calidad para representarnos. Y usted sabe lo que dijo Germán Miranda Villalona, el procurador antilavado que había en la Procuraduría,
que habían 30 en el Congreso Nacional que ellos le estaban dando seguimiento ligado a cuestiones no santas. Entonces los regidores son menos malos que los legisladores. ¿Eh? Ha habido 10 regidores. ¿Cuántos regidores hay a nivel nacional? O son como Incluyendo, 1000 y pico. no, son más, porque usted tiene que incluir los vocales de la Junta. Sí, 1000 y pico, pero mire, van 10. No, pero y no hay 30 Pero venga legisladores, señor. acá, y hace 30 años, ¿usted veía eso? Hay una descomposición, hay una degeneración en la representación. Pero eso no necesariamente lo resuelve una ley de partido. No, sí. no lo resuelve la ley porque ya estos están electos. Ahora, lo que hay que plantearle a los partidos que nosotros hemos insistido aquí es que tienen que tener a la hora de seleccionar el que lo va a representar ser más estricto con las condiciones. Es decir, tener un colador, ¿verdad? Un filtro para que no se le cuelen gente con problemas. Que eso no lo hay, usted lo sabe, que hay mire, por usted Cuando los partidos salas capitulares grandes. Doctor, cuando los partidos postulaban las salas capitulares y los representantes del Congreso, lo postulaban los partidos a través de su directiva, nada de eso pasaba. Pero ahora fue en los partidos. No, ahora fue en asamblea y cosas de esas, y padrón porque abierto. Eso de que entró la denominada base a escoger, se fue. A eso que me refiero. debilitado. En la época en que nominaron a Miguel Sanz, regidor del Ayuntamiento del Distrito, fue una asamblea. Fue el presidente Balaguer que dijo, Miguel Sanz tiene condiciones para ser regidor, representante de mi partido en la sala capitular. Lo mandó. Y esa vez mandó, ¿usted sabe a quién más? A José Ángel Sabiñón. Exacto. A Salomón Sanz, a Sancocho Marrancini, a Pérez Reyes, ¿cómo se llama? El que fue canciller con los Trujillo. Bona Rivera, Fon Bernal, Alero Paulino. Es decir, mandaron a esa gente. Ninguna de esa gente pasó por la asamblea. ¿Y a usted lo eligieron por la asamblea la primera vez? No. Que usted fue regidor. No. ¿Y qué pasó ahí? Igualmente el PLD, ¿cómo elegía? Pero eso yo estoy de acuerdo. Pero que así es que debe ser. Pero usted sabe qué pasa, así es que debe a seguir siendo. A la raíz de la desaparición de los tres grandes líderes, vamos a admitirlo, en los partidos lo que ha habido una bollanguería y una sinvergüenza. Y han escogido el que llegue con cuarto, que gane que la primaria. Eso es todo. No, eso es todo. No, ha habido más que eso. Ha habido también de esos pseudo líderes que sustituyeron a esos grandes patriarcas de la política, que venden las postulaciones también. Porque esa es la parte de la bullanguería. Amigos suyos incluso. Eso se llama la bullanguería. Que venden las postulaciones. Te oye, la bullanguería. Al mejor postor. Bueno, no. porque usted sabe qué es lo que pasa. Que entonces el que da más cuartos y en esa comunidad es el que mueve los cuartos y dice, ese que conviene, ese que va a financiar el proyecto. En esa época romántica que nosotros referimos. Ahí que está. En esa época romántica que referimos, oiga, ¿qué nivel era que se cogía? Pero usted ha visto los regidores PLD ahora. Compárelo con lo de antes. Haga la comparación del PLD. Pero yo cuando le decía la lista de cuando postularon a Miguel Sanz, no me dejó llegar quienes compartían la sala por parte del PLD con Miguel Sanz. ¿Quién era? Era Reinaldo Párez Pérez, sí. Mercedes Sabater, sí. Alma Fernández, Rafael Espinal, Alberto Vaz, Tejeda Rí, el jefe de los... Cristina Lizardo, ¿cómo se llama? Sarita Valdés. De primera. Esa era la gente. ¿Y ahora? ¿Y quiénes son esa gente hoy día en la sociedad? ¿Quiénes son? De primera. Lo que quiero insistir es que en esa época romántica que referimos, quienes se ocupaban de las postulaciones a esos cargos eran o el jefe del partido o el presidente de la República. ¿Usted sabe por qué? Es decir, un presidente de la República, como el caso de Miguel Sanz, que quiero insistir en ello, no iba a postular un chancletú sin condiciones. ¿Usted sabe por qué se da Estaba eso? pensando en un cuadro que se asemejara a lo que tenía como concepto de una generación que venía a sustituirlo. Pero igual pasaba en el PRD con Peña Gómez. Sí. Y Juan Bosch era que hacía la lista de los que iban de regidores. ¿Usted sabe por qué se daba eso? Porque tenemos que admitir una cosa. Los tres líderes, es decir, el doctor Balaguer, el doctor Peña Gómez y el profesor Juan Bosch,
hay que admitirlo, no con dolor, sino con alegría, podríamos decir, y como un éxito. Eran un freno moral en esta sociedad. Y aquí lo que ha habido ahora mismo es una descomposición de la sociedad. Y lo que hay es una sinvergüencería total, una moralidad. Sí. Entonces tú postulas el que mejor me pueda garantizar en este pueblo que va a meter cuarto o que ganó por cuarto. Y no le importa nada las condiciones que tengan, ni los aportes que puedan hacer en la sala capitular esa persona. No. ¿Qué era lo que se hacía esa vez? Mire, esa vez, por ejemplo, el Distrito Nacional, que era el Gran Santo Domingo y es la más grande de todas, era por profesiones. Sí. Un profesional de la ingeniería. Pensando en las comisiones arquitectura permanentes. Para planeamiento urbano, un médico para la medicina, para la comisión de salud, un ingeniero civil para la comisión de obras públicas urbanas, un abogado para que estuviera en la comisión jurídica, un financista para que estuviera en la comisión de finanzas. Y así dependiendo. Y también se ligaba con la base. Sí. Porque no era así, también venían gente que no tenían esa preparación profesional. Pero tenían valor moral. Tenían valor moral. Entonces, ¿qué ha habido ahora? Ahora no se escoge por eso. Ahora es que quiero ser regidor, voy a meter unos cuartos, voy a ganar la candidatura y ya tú vas, teniendo o no teniendo condiciones. Cuando tú llegas con esas condiciones, usted sabe a lo que usted va. Usted va a ver cómo recupera el dinero que invirtió y a buscar cómo multiplicarlo. Y ahí es que está el problema. ¿Te entiendes? Ahí es que está el problema. Lo mismo sucede con la Cámara de Diputados. Dejémoslo ahí, vamos a una pausa, doctor. Dice el pequeño. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. La Comisión Civil de Desarrollo de la Provincia de Altagracia Copdepal presenta el quinto Festival Gastronómico de la Yuca, del 18 al 21 de enero de 2018, en la Vía Cultural Antonio Valdés Hijo de la ciudad Salvaleón de Higüey. Exposición y venta de subproductos de la yuca, manifestaciones culturales y folclóricas, artes plásticas, artesanía, música popular y mucho más. Ven a la Vía Cultural Antonio Valdés Hijo del 18 al 21 de enero de 2018 para que disfrutes de una auténtica feria folclórica de Higüey. Quinto Festival Gastronómico de la Yuca, dedicado a Julia María Santana y Antonio Berroa, en homenaje a Dionisio Mejía Guandulito. Me enamoré de mi Lavi, porque está preciosa y bella, y tengo que conseguirme esa preciosa doncella. Provincia invitada La Vega. Un buen corte de pelo y el cuidado de la barba son fundamentales en estos tiempos. De las manos del estilista profesional José Abreu está Barba Spa. Barba Spa, celosos con el cuidado del pelo y la barba. En la Guarocuya, número 38, casi esquina Doctor de Filló, en Sánchez Quisqueya. Barba Spa, para reservaciones 829-769-7546. Barba Spa, la presencia lo es todo.
Doctor, usted me estaba refiriendo en la pausa a los cuervos. Usted sabe que... Pero el que ha creado el cuervo más grande de Latinoamérica es el presidente Correa. Sí. Hasta del partido lo han sacado. ¿Cuántos meses que tiene ese, el cojito? ¿O no tiene un año? Varios meses que tiene. Bueno, usted sabe que eso es un don que tenemos algunos de criar cuervos. Por ejemplo, yo que tengo mi granja en producción. Y Miguel la cerró, Miguel no tiene granja. No, Miguel ya no tiene Miguel granja. San, quiero decir. No, él no tiene. No. No, ya él Él tiene un club de viejas que no lo dejan tranquilo. Sí, pero son fieles. Pero yo tengo unos cuervos malos. Ahora, yo le he dicho que hay gente que tiene su granja en producción. ¿Usted sabe quién tiene una granjita buena? ¿Quién? El ingeniero Quique Antú. Ajá. Ay, sí. Bueno. No, pero es gallo lo que él quería. No, pero esos cuervos le dan más duro que el carajo. No, Usted sabe, pues no voy a hablar de las mega granjas, porque en la mega granja está ahí No, Leonel es el Leonel príncipe. Fernández, que Es el rey. esa granja es una granja Es con el toda rey. la tecnología Sí, sí. para criar los Con cuervos. ambiente controlado. No, y los cuervos más grandes, más robustos y que pican más duro. Sí. Y Arrancan ahora pedazos. el presidente Correa, que ha creado este cuervazo de un cuervo hasta cojo, ay, más malo. Dijo No por cojo y no por cuervo. a mí me dijo una vez un amigo reformista, un hermano mío reformista, que todos los cojos son malos. Porque ellos tuvieron una experiencia en el Partido Reformista de unos cojos que los tenían arbolados. Hay cojos malos, pero no por cojo. Son malos. Los tenían arbolados. No, los reformistas le decían era el cojo maldito a ese personaje. Pero no era por cojo, porque eso también es... No, pero... Es por malo, Sí, pero ve qué cuervo salió este. el de Ecuador. Pero no es por cojo, ¿Y por qué? por cuervo. Es porque a veces los líderes no apuntan bien. Sí, se No equivocó. apuntan bien y se equivocan. Se equivocan. Porque usted entregarle el liderato, es un liderato que construyó Correa, como decimos Que déjeme aquí, decirle, a hacha y machete. como Correa decimos fue aquí, el único presidente. Yo no estoy de acuerdo con su con su línea ideología, política, ¿no? pero fue el único presidente que dijo, bueno, yo me voy para Europa porque no quiero ser... Interferir con la no, y gestión, estar sí, pulseando sí, ni sí. nada Y de se eso. fue. Es decir, que le dejó el terreno. Hoy este hombre coge y hace toda la desgracia en Y contra. le entró a él de una vez. A él y a su liderato. Estos son Es cosas que un caso hay que extrañísimo, verlo. Sí, un caso extrañísimo, porque el señor que él eligió, que señaló, había sido su vicepresidente. Sí. Con eso de la vicepresidencia en estas latitudes siempre hay una mala historia. Siempre hay un final infeliz con eso, generalmente. Incluso hay líderes mayores, como el líder Peña Gómez, que no llegó a presidente por el lastre de uno que señaló. Y de antes de tener la posibilidad de que fuera vicepresidente, no lo dejó llegar. Fue un lastre. Mire bien cómo van los temas. Sí. Y el Partido Reformista sufrió su primer desgarramiento a raíz de las elecciones del año 70 con el vicepresidente de entonces. Y usted le va a la historia por ahí. ¿Qué le pasó al PLD en su primera división? No. Un vicepresidente. Un vice, sí. 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 ¿Por qué el Partido Reformista No, moderno? y cuando Juan Bosch hubo problemas. También. ¿Serio? Sí, muy serio. Hubo que quitarse. Sí, señor. Juan Y, Bosch se opuso y hubo que quitarse. y en el Partido Reformista candidato. moderno, ya de la postrimería de la existencia del presidente Balaguer, la debacle vino porque un grupo se opuso a quien le tocaba ascender vicepresidente, le cerraron el camino también. Porque hay de las dos cosas. Hay vicepresidentes que son traviesos y hay gente que no quiere que el vicepresidente ascienda, toda esa cosa. Pero el que tuvo quizá la mayor ventaja en eso fue el presidente Jorge Blanco. El de él se le murió llegando y dejó eso así. Por eso lo puso. No, y dejó eso así. Dejó eso Fue una así. táctica bien buscada. No hubo problema con eso. El presidente Mejía tuvo su problema con su vicepresidenta cuando vinieron las aspiraciones del año 2004. No, aspiraron No nos todos. olvidemos de eso también. Sí, todos aspiraron. No nos olvidemos. Y la historia está llena de eso. Actualmente nosotros esperamos que la situación de vicepresidencia en el país no se convierta en una crisis,
porque ahí también hay sus requemores. Bueno, vamos a esperar, a este gobierno le faltan 3 años. Pero hay sus requemores también ahí. Vamos a ver qué pasa. Habría que esperar el desenlace. Bueno, esta semana se nos acabó el tiempo. Le mandamos un saludo a Miguel San, que esta semana nos dejó esperando aquí, inaugurar la silla de la eternidad que trajo Albertico. Pero los ayuntamientos regresan la próxima semana.